Y después de haber iniciado el proceso de preparación, observando y meditando sobre la vida y la muerte en relación al nacimiento del sol y la salida de la luna, observado la semilla, una planta en floración, en la que percibimos que eso que está allí invisible para mis ojos continuará existiendo siempre, porque va a construir en la semilla la memoria para que continúe el arquetipo de su especie. Esto es preparativo y hace desarrollar una sensibilidad sobre lo que está vivo. Nosotros debemos sentir una especie de simpatía y amor por todo lo que está vivo. Debe ser especial porque es evidente que los seres humanos sienten algo ante los seres vivos a diferencia de ante las piedras, pero debemos desarrollar un respeto especial que incluso nos haga sentir reverencia, porque ahí hay algo que está más allá de mi capacidad de comprenderlo totalmente. Entonces debo sentir yo un respeto y una reverencia, incluso devoción y veneración. Porque cuando se habla de veneración, se habla de un sentimiento que me hace sentir que eso que estoy observando es una expresión de la vida a la cual yo pertenezco también. Entonces, venerar significa que yo me siento uno porque habla de la característica de Venus. Veneración viene del planeta Venus, en cuanto al nombre, y significa la mayor expresión religiosa que religa, que nos hace sentir uno con todo lo que nos rodea. Así que esos sentimientos que se están desarrollando generan en el ser humano esa sensibilidad para poder percibir con certeza. Aunque no lo conozcamos totalmente, es una sensación, un sentimiento, por decirle algún nombre, de certeza, de que lo que está allí manifestándose no depende de la materia, sino que existe aunque no tenga materia, fuera del tiempo. En cuanto se une a la materia, es temporal. Algún día nace y algún día muere, se desintegra. Pero eso que nace y muere es atemporal, o sea, es eterno. Y esa es la característica de la vida. La eternidad, si podemos sentirlo, aunque sea algún sentimiento pequeño, pero vivo, muy dentro, de que nosotros también tenemos eso que estamos percibiendo, comenzamos a sentir la certeza de que nosotros somos eternos. Y esto va a tener una ayuda extra si además observamos, por ejemplo, las piedras en relación a los animales. Y de las piedras, vamos a decir, la manifestación en su máxima pureza son los cristales. Los cristales representan el reino mineral en su forma más pura. Se hace transparente. Es una maravilla para el ojo humano percibirlo, porque a veces tiene cierta coloración
Y cuando lo vemos traslucir, cuando lo vemos ante la luz del sol, vemos su reflejo y vemos cómo se está expresando allí una belleza que debemos ser capaces de percibir. ¿Cómo es que la Tierra hace cristales? Y el observar y contemplar los cristales es un acto meditativo también, preparatorio para el desarrollo de las facultades del espíritu. De manera que comparándolo con el animal, es evidente que lo que está allí en el animal no se encuentra en la piedra, en el cristal. En el animal hay algo que le permite moverse y esto se le conoce como alma. En la piedra no está eso allí, pero esto no significa que en la piedra no exista, vamos a decir, lo espiritual que debe poderse captar a través de esta contemplación. De esto surgió eso de ver la bola de cristal. En la antigüedad, eso de ver una bola de cristal y de ahí salir las leyendas del futuro, esto proviene de este conocimiento de que contemplar los cristales era un método para desarrollar intuitivamente la percepción del yo de los minerales, del espíritu, porque él no se encuentra aquí, como en los humanos, donde podemos incluso hablar con alguien, nos expresa que ahí está porque habla con nosotros en palabras, que es una expresión de su pensamiento. Evidentemente está ahí el espíritu. Pero en un animal no está el espíritu allí, sino que se encuentra el alma, el ánima, y de una manera grupal, no individual. Esto es perceptible por nosotros al observarlos, y de allí la comparación. Cuando nosotros incorporamos al vegetal, que ya mencionamos, este queda en medio. De alguna manera, no está manifestando lo que tiene el animal y tiene algo más de lo que es el mineral. Porque está vivo y podemos percibir esta misma vida ya en el animal también. De manera que esto despierta en nosotros determinados sentimientos que serán más intensos o menos intensos dependiendo el tiempo que dediquemos, la quietud que logremos interiormente y qué tanto hemos comprendido, porque hemos leído, hemos escuchado, hemos estudiado lo que algunos sabios han transmitido sobre esto. La ciencia espiritual. ¿Qué nos dice sobre la existencia de lo espiritual en el reino mineral, en el vegetal, en el animal y en el humano? Esto que ya hemos estudiado. Si ya lo tenemos comprendido, va a hacer que la meditación sea más enriquecedora, porque tenemos un material ya asimilado internamente que va a ser como el suelo fértil, donde puede comenzar a desarrollarse un órgano, el mismo órgano que forma los ojos, los oídos, mejor dicho, la misma fuerza que la naturaleza hace crecer en nosotros, los órganos de percepción, también estimulan internamente con estos sentimientos que estamos mencionando, estimulan el desarrollo de ciertos órganos. Son los órganos de percepción de lo espiritual. El inicio es comprenderlo, porque la información no es caótica, no es teórica nada más, sino que estamos hablando de ejemplos prácticos donde se ve cómo la vida se manifiesta ya en un vegetal, a diferencia del mineral. Cómo es que en el animal, además de vida, aparece algo que lo mueve, que es el ánima, el alma. Y cómo es que en el humano
¿Existe algo más? Esto será mucho más enriquecedor si yo tengo información previa. Por eso la importancia del estudio. Y cuando seguimos comparando, nos damos cuenta que entre los seres animados y los seres todavía no animados, que vienen siendo el vegetal y la piedra, es que aparece el sonido. Empieza a haber sonidos. Empieza uno a escuchar con estos oídos físicos vibraciones del aire que percibimos incluso desde animalitos pequeños, insectos. Expresan un sonido que no existe en el reino vegetal, por más que nos acerquemos la plantita al oído. El reino vegetal es mudo, manifiesta color, se expresa en la luz, formas, pero todavía no manifiesta el sonido, porque el sonido es proveniente de una región superior de manifestación, que además para ello se requiere la inspiración para poder percibirla. Para la luz y los colores basta con la imaginación, con imágenes. Pero para los sonidos se requiere la capacidad inspirativa, en la que se expresa la armonía, la belleza, el ritmo. Y esto en los animales ya es evidente, aquí en el mundo físico, que cuando va avanzando el nivel evolutivo, llega un momento en que el sonido viene desde dentro de ellos, porque en los animales inferiores viene del exterior, mueven sus alas o mueven algunas partes de su cuerpo y generan sonidos, como los grillos y otros animalitos, pero cuando el alma comienza a internalizarse en sus vehículos, hasta la sangre se hace caliente, de ser un pez que también es mudo y que posiblemente algunos generan algunos sonidos que no alcanzamos a percibir nosotros. Algunos animales del mar pueden tenerlo. Y no hablo de los mamíferos, sino de los peces, los reptiles, los anfibios. Ya es evidente en las ranas. Pero todavía el sonido no viene desde dentro realmente de ellas, de su alma, hasta que aparece la sangre caliente. Entonces ya el alma desde dentro puede expresar un sentimiento que puede ser relacionado con el apareamiento entre machos y hembras. El juego de la vida aparece allí, el ritual hermoso que se puede ver incluso desde los peces, sin sonido, porque hay machos entre los peces que hacen unas formaciones maravillosas en el fondo del mar, esperando que alguna hembra se dé cuenta y lo acepte. Pero cuando vemos ya un pájaro, ya tiene sangre tan caliente que puede llegar hasta los 39, 40 grados, las aves. El alma ya está en un nivel mucho más desarrollada y entonces emite sonidos con una gran diversidad comunicativa entre ellas, entre su propia especie. Pero esto nosotros lo percibimos con un sentimiento interior que también va a ayudar a que se siga desarrollando una facultad cognoscitiva de lo espiritual, que por supuesto en los animales superiores es mucho más clara, incluso en la interacción con nosotros. Cuando percibimos un animal domesticado, percibimos en sus expresiones, la manera en que emite el sonido, qué está sintiendo. Entonces, hay una gran cercanía ya desde nuestra percepción de ese espíritu que está ahí evolucionando. Y si vamos más allá y observamos a los seres humanos,
podemos ver que el sonido hace aparecer palabras. Las palabras llegan a nosotros en un sonido, pero estas están expresando el pensamiento de alguien. Cuando escuchamos un sonido de un animal, no es el sentimiento de alguien, mucho menos el pensamiento, sino de una especie, un grupo, que por instinto hacen sonidos de ese tipo para comunicar algo, para llamar la atención hacia algo, para expresar amenaza, advertencia o deseo de procreación. Pero esto es de grupo. Pero en el ser humano comienza a haber características individuales y si uno puede, con mucho respeto a la individualidad, observar a los humanos así, porque es parte del ejercicio preparatorio, poder también meditar observando humanos. En un grupo de niños, por supuesto que esto es maravilloso, porque con nuestra actitud de respeto a su dignidad, observamos sus diferencias, sus temperamentos, sus inclinaciones. Vemos que hay un individuo en proceso de manifestarse desde que ya es niño. Si yo puedo percibirlo y puedo estar en una quietud, en un momento en donde existe el juego libre, tengo la oportunidad de hacer una pequeña meditación de unos minutos. Esto es muy enriquecedor, porque en los niños estoy viendo la inocencia y la pureza, cosa que cambia cuando veo un adulto en la que yo me doy cuenta que ya tiene deseos muy personales, ya no es tan influenciado por el ambiente. Lo que un niño quiere, lo quieren todos luego porque es natural, pero en un individuo ya adolescente, ya adulto, ya tiene deseos y quiere algo en especial. Entonces genera una vibración que cuando uno la observa, o sea, un individuo que desea, anhela algo, tiene una ansia por algo, si uno puede observarlo, sin crítica, sin juicio, sin gusto o disgusto, sin simpatía o antipatía, simplemente observarlo. Esto puede ayudar a que yo desarrolle la capacidad de observar lo psíquico de un ser individualizado. A diferencia del animal, un ser individualizado manifiesta su alma en ciertos colores, que cuando está deseando en especial algo, genera cierta vibración y yo puedo sentirlo. Yo podría sentir lo que está sintiendo si estoy en ese estado de contemplación reflexiva. Como cuando vemos una obra de arte en una pintura, una escultura. Yo estoy ahí viendo la expresión del deseo del artista o su sentimiento. Tenía un sentimiento. ¿Qué estaba sintiendo cuando estaba pintando ese cuadro? Hay un cuadro maravilloso que famoso se hizo porque se vendió en millones de euros y es una mujer joven que tiene uno de sus senos descubierto y tiene un niño cargando, pero ella se acerca a la celda, una celda de un calabozo, a través de la cual un anciano saca su cabeza y su boca y ella lo alimenta. Y esto es parte de la historia en la que ese anciano es el padre de ella, que fue encarcelado con un castigo de morir de hambre, porque se robó un pedazo de pan. Cuando su hija se enteró que tenía un hijo, trató de engañar a los que lo cuidaban y les decía que la registraran, que no lleva nada de comida. Pero podía llevar a su niño, claro, porque era pequeño, y entraba al calabozo y ella le daba de comer con su leche a su papá, que se iba a morir si no comía. De manera que cuando se dieron cuenta que el anciano no se debilitaba y más o menos seguía viviendo, pues se les extrañó. Entonces la espiaron y descubrieron lo que estaba haciendo su hija.
Y se conmovieron tanto que le dieron libertad al anciano. Pero esto fue motivo, porque se dio a conocer, de que un gran pintor se inspirara para hacer esa obra de arte maravillosa, que luego se las voy a compartir en el grupo para que la vean. Maravillosa obra de arte, donde se ve cómo es que esto del amor por un ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Y entonces, cuando meditamos y vemos cómo esta persona que desea algo, que siente algo, lo satisface, logra satisfacer lo que está deseando, y nosotros podemos observarlo y meditarlo. En nosotros se genera otro sentimiento, diferente a solamente observar a alguien que está deseando algo y anhela algo, pero con mucha intensidad. Pero cuando ya lo satisface, genera una vibración incluso con ciertos colores. No importa que nosotros no tengamos la capacidad de ver el aura, porque en el aura humana se podría percibir cuando un ser humano está satisfecho, contento porque ya tiene lo que tanto anheló. Y genera una coloración, una vibración. O cuando está ansioso y todavía no logra recibir lo que está deseando. Está generando en el aura una coloración. Quien pueda percibirlo tiene una facultad clarividente. Pero aquí no se trata de desarrollar la facultad de clarividencia, sino de poder percibir muy dentro de nosotros lo que alguien está sintiendo, lo que está deseando, porque lo observo desde mi alma. Entonces yo estoy, de alguna manera, teniendo la percepción sin necesidad de verlo psíquicamente, porque eso es un psíquico. Ve el aura de una persona y hasta percibe si está contenta o está enojada, por el color que genera el aura. ¿No? Así que todos esos estados meditativos son preparatorios para que un ser humano pueda en un momento dado generar la luz para poder ver en el mundo espiritual. Porque así como aquí requerimos que haya luz para poder ver los objetos, no es suficiente que tenga los ojos abiertos y que tenga ojos, sino que haya luz. Igualmente, en el mundo espiritual, primero desarrollamos el órgano para ver. Esto es la preparación a través de la meditación. Pero luego hay que encender la luz. Y eso es un proceso que también debe de hacerse internamente. Eso se llama la iluminación. Cuando un ser humano, después de pasar la etapa, le llaman de probación, probatoria, pasa a la etapa siguiente que es la iluminación. Gracias a todos estos ejercicios en los que está, además de desarrollando los órganos, haciendo internamente luz, la cual también es ayudada por el hecho del estudio de las obras y el pensamiento expresado allí de todos los que han tenido acceso al mundo espiritual. Aquí mismo está ayudando igual la intuición, la inspiración y la imaginación para que la luz se haga y podamos ver realmente con el alma. No se trata de ver con los ojos físicos, ni siquiera con los ojos psíquicos, sino con los ojos del espíritu. Y en ese proceso estamos todos los seres humanos. Más allá de que alguien pueda anhelar saber quién fue la encarnación pasada, por ejemplo. Ese es un deseo que no lleva a nada, no tiene sentido. Un ser humano que está en este proceso debiera no distraerse por querer saber ansiosamente, descubrir quién fue en la vida pasada, qué hizo, qué no hizo, queriendo comprender por qué en esta vida tiene ciertas cosas o no las tiene otras.
eso no va a llevar a ningún lado. Uno debe de tener la perseverancia inquebrantable, la voluntad para continuar con devoción, reverencia, respeto, para que en algún momento las potencias superiores nos consideren dignos de poder ver. Porque esto debe adquirirse. Tenemos derecho a la luz, todos, pero esto debe adquirirse. Y cuando arriba, en el mundo espiritual, perciben que un ser humano está esforzándose con todas sus fuerzas, perfeccionando su carácter, sirviendo en lo que puede al mundo, amando la vida y todo lo que le rodea. Entonces, la asistencia está presente en cada momento. La asistencia superior. Para que el ser humano pueda escuchar las entidades superiores desde el mundo espiritual. Mientras el ser humano tenga sus propias opiniones, sus propios juicios, y con ello quiere escuchar, el mundo espiritual calla, hace silencio. Solo cuando uno hace silencio y se queda quieto, es cuando entonces comienza de allá para acá, de arriba hacia abajo, una comunicación. No se puede si nosotros no hacemos silencio. De aquí la importancia de esta preparación. La quietud y el silencio interior. El carácter de dulzura, la devoción, la reverencia y la veneración. Todo esto son requisitos. Pareciera a veces ser muy religioso cuando se habla de devoción, porque se conoce más en el ambiente religioso, pero desarrolla más la capacidad de conocer una actitud devota que leer muchos libros o querer tener conocimiento en la cabeza. Abre más el ojo espiritual una actitud de devoción profunda, de reverencia por todo esto, que el conocimiento en sí. De allí la importancia de rescatar este conocimiento que proviene de la ciencia espiritual. Muy bien. Creo yo que por hoy es suficiente.